Shalom, buenas tardes. Desde España, Shabbat Shalom, ya que aquí hemos entrado en el Shabbat. Comparto con ustedes la pregunta, ¿qué fue lo primero que obedeció Adán? Obviamente, en este inicio de Shabbat, para dar respuesta a esta pregunta, siempre hay que acudir a las Escrituras, ya que en la Biblia, en las Escrituras, se está hablando de Adán, ¿verdad? Entonces, ¿dónde si no tenemos respuestas sobre la creación, sobre el ser humano, sobre el bien, sobre el mal, sobre la vida, sobre el creador, sobre la redención, sobre el pecado, sino en la Biblia? Bueno, la Biblia ofrece una cantidad bastante importante de respuestas para bastantes preguntas que el ser humano por lo general se hace. No contesta todas las preguntas, pero hay muchísimas preguntas. Hay preguntas que uno debe investigar dentro de la raíz, del contexto, de la historia, de la cultura, del significado, de los términos, de las palabras, obviamente del idioma en cual fue escrita la propia Biblia, ¿vale? Entonces, ciertas preguntas toca uno investigar más a fondo para que pueda adquirir respuesta a las preguntas donde las Escrituras no te las brinda de una forma directa. Eso no significa que uno tiene que indagar en fuentes ajenas a la Biblia, ¿vale? Lo que no está en la Biblia está en la cultura, ¿vale? No hay que ir a Cabala, a misticismo, a otros libros ajenos a las Escrituras para entender, para adquirir respuestas a ciertas preguntas. Lo que tenemos revelado es nuestro y lo que tenemos revelado está en la Biblia. Por ende, todo lo que tenemos aquí no es suficiente para poder mantener un camino bastante seguro, ¿vale? No necesitamos saber la respuesta a todas las preguntas. Necesitamos saber lo que es más importante. Y Elohim nos dejó aquí en las Escrituras lo más importante para nuestra vida. Y suficiente para saber enderezar nuestro camino de una forma estable, sostenido, ¿no? ¿Qué fue lo primero que obedeció Adán? Cuando van a las Escrituras, pues pueden averiguar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas al principio. Si leen Génesis, específicamente capítulo 2, capítulo 3, es el contexto donde se encuentra nuestra respuesta, ¿vale? Pero aquí te ofrece muchos detalles relacionados con la vida de Adán. Y claro, al fijarse en esos detalles, uno puede limitarse a ciertos aspectos, ciertas indicaciones, ciertas cosas que se habla sobre él, sobre Adán. Pero eso no significa que implica que Adán obedece o desobedece. Para que se obedezca, para que haya una obediencia, pues obviamente necesitas tener unas normas. Uno no puede apartarse no puede obedecer algo que no tiene una instrucción, no tiene una norma, no tiene una directriz, algo que tiene que hacer, que se le impone, se le ordena, ¿no? Si nosotros sabemos, como hebreos israelitas, que tenemos un fundamento sobre el cual edificamos nuestra fe, este es Torah. Torah es instrucción, es guía, es nuestro instructor. Nos enseña el bien y el mal, nos enseña muchísimas cosas, pero sobre todo hacer diferencia entre bien y el mal, ¿vale? Y obviamente nos muestra el mal a fin de que podamos para enderezar nuestra vida. Entonces, para nosotros, Torah es fundamento de nuestra fe y es el guía o las normas o la vara de medir en virtud de cual nosotros juzgamos, medimos nuestra vida o nos evaluamos o miramos si estamos bien o estamos mal, ¿no? Aquí son leyes y normas que uno, si las cumple, pues es feliz, ¿no? Si las obedece, es feliz. Si no, pues obviamente desobedece y por lo tanto no es feliz, ¿vale? Entonces, para que uno se sienta culpable de algo o para que uno se sienta en conformidad con algo, necesita tener
una instrucción previa, una ordenanza, un mandato que condiciona su estado, su vida, su caminar. Pecado es transgresión de la Torá, ¿vale? Si no hay pecado, pues es que uno vive en conformidad con todas las normas de Elohim. Cuando uno no tiene pecado, pues no puede ser culpable de nada. Pero nosotros vivimos en un contexto donde es prescindible tener una Torá para que nos enseñe cómo tenemos que ser y cómo estamos. Así podemos ver si estamos bien o estamos mal. Bueno, siempre en todas las generaciones han habido instrucciones. Adán también tuvo su Torá. Torá prácticamente significa, no es ley como se traduce comúnmente, sino es instructor, guía, porque te apunta como una flecha apunta a Diana, es decir, te apunta un hecho concreto, un detalle, un dato de forma directa. Eso significa básicamente Torá. Entonces, antes del pueblo de Israel, se habla sobre Abraham, por ejemplo, que él obedecía las normas de Elohim y Elohim pues lo bendijo porque sabía que él iba a mandar a sus hijos, a su generación, que guarden esas instrucciones, normas que condicionan la vida de uno en cuanto a su forma de vivir, en cuanto a su forma de actuar con Elohim y para con el hombre. Entonces, al menos sabemos que Elohim le dio un mandato. Sal de tu casa, de tu parentela. Él la obedeció. Eso sabemos claramente, es decir, lo que está en la Biblia es suficiente para saber que esto para él fue Torah. Una directriz, una instrucción, una norma. Si hubiese transgredido, es decir, si no hubiese tenido en cuenta para vivir conforme a estas normas, a esta directriz de parte de Elohim, él no hubiese obedecido, ¿no? Por lo tanto, se podría declarar transgresor. Pero por bendición él obedeció y de él pues estamos nosotros aquí siguiendo el mismo camino que él emprendió cuando Elohim le llamó: sal de tu casa, de tu parentela, de tu pueblo y vete a la tierra que yo te mostraré. Nosotros seguimos y por eso el que cruza de un lado a otro es un hebreo. En cuanto, si no es por linaje, es por experiencia. Por eso quedó escrito, porque de aquí aprendemos. Todo es instrucción. De esta forma, pues igual Noé tuvo su instrucción, tuvo su Torá, para decirlo así, cuando Elohim le dio un mandato: construye un arca. Y Elohim le dio medidas, tamaño, le dio instrucciones, detalles más secundarios. Así, volviendo atrás, podemos observar qué instrucciones, qué Torá se puede decir que tuvo los antecesores, nuestros precursores, padres precursores, y así llegamos a Adán, ¿no? Por eso, de aquí viene la pregunta: ¿qué fue primero que obedeció a Adán? Claro, hablando en este contexto de Torá, de normas, uno siempre busca una ley que él obedeció, un mandato. Esta pregunta tiene su truco, claramente, y obviamente por eso, para entender el contexto, para entender mejor, tener respuesta a esta pregunta, lo suyo es que tengamos en cuenta lo que la Biblia nos enseña, nos instruye. Lastimosamente, yo aquí tengo una edición que es prestada de una Biblia que tiene muchos nombres cristianos. Es una edición de Reina Valera y tendré que ponerme las gafas para leerla porque escribe muy chiquitina y ya no veo. Pero bueno, aquí vamos a hacer lectura de algunas citas para ubicarnos un poquito en el contexto, porque es importante que siempre, cuando tenemos una pregunta, acudir a las normas de investigación de las Escrituras, teniendo en cuenta el texto, el contexto, la referencia, las posibilidades, las probabilidades, y siempre preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué insinúa? ¿Cabe la posibilidad de una parte, es decir, de una idea que pueda en un extremo tener un significado y llevado al otro extremo, pues puede tener otro significado? Hay que dar el asunto, es decir, la vuelta a la tortilla, como se dice aquí en España,
creo que por nuestros países también, mirar por un lado y por otro. ¿Vale? Entonces, obviamente, si se trata de hablar de obediencia, entonces cabe la posibilidad de que haya desobediencia, ¿no? Si hay una instrucción, obviamente todas las instrucciones de Elohim es para que nosotros las vivimos en la luz de ellas y que nos vaya bien, porque eso se repite una y otra vez. Cúmplelo al pie de la letra para que te vaya bien, para que vivas bien. Honra a tus padres y a tu madre para que te vaya bien en la tierra donde entraremos. Bueno, hablando al pueblo de Israel que iba a entrar en la tierra de Canaán, y obviamente se aplica a nosotros porque esta tierra fue entregada a nuestros padres y tenemos que recuperarla. Es la promesa del Redentor que nos devolverá esta tierra. Esa es la promesa que estamos esperando porque es palabra del Goel y nuestro Goel, nuestro Redentor, es el Elohim creador, el mismo que al principio pues estableció todas las cosas que vamos a leer. Así que eso es importante tener en cuenta los extremos de una palabra y buscar a ver si tiene posible otros sentidos, ¿no? Si hay obediencia, hay desobediencia. Entonces no se dejan llevar por buscar la norma, la ley, a ver qué obedeció, qué fue el primero que obedeció, porque si hay obediencia, hay desobediencia o hay posibilidad de desobedecer. Bueno, vamos a hacer lectura de algunos versos, trataré de hablarlo bastante rápido. Hay muchos detalles, demasiados, pero bueno, nosotros seguimos para buscar respuesta a nuestra pregunta, ¿vale? Porque así aquí tenemos para hablar un mes de los detalles que están aquí. Génesis capítulo 2. Dice en verso 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Adonai Elohim hizo la tierra y los cielos. ¿Vale? Después explica por aquí, verso 5, verso 6, algunos detalles de cómo estaba la tierra, qué es lo que se hizo. Bueno, se repite más o menos lo que está escrito en el capítulo 1. Luego en el verso 7 dice, entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue hombre un ser viviente. Deténgase en esta cita y póngale aquí un pin, porque es una cita clave. En las escrituras hay varias citas que son importantes para que las personas les aprenda, que las sepa de memoria, ¿vale? Tiene que aprenderla porque es una de las citas claves en cuanto a la identidad, la creación del ser humano. ¿Por qué? Porque sin conocerse estos factores que se mencionan aquí, formó al hombre. Si lean el contexto, verso 5, verso 6, verso 5, ¿no? Elohim hizo toda planta del campo antes de fuese la tierra y toda hierba antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Adonai Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase en la tierra. Bueno, en el capítulo 1 se describe que él mandó, y a su palabra, lo que él mandó se formó, ¿vale? No así fue hecho el ser humano. Es importante observar su modus operandi en cuanto a la creación para que se entienda la diferencia entre el ser humano y los demás. Aquí no se explica qué, cómo y de qué forma. Dice que lo formó al hombre del polvo de la tierra y obviamente el lenguaje hebreo pues tiene coherencia entre sí. Hay palabras claves, hay referencias a términos, hay metáforas que se usan a lo largo de todas las escrituras. Entonces, uno de los principios de un buen entendimiento, de investigación de las escrituras, es buscar las referencias a las mismas palabras en diferentes lugares, teniendo en cuenta el contexto en cual se usa, porque así se adquiere, se asimila o se recupera la cultura que hemos perdido. ¿Vale? Eso es un detalle.
Pero por otra parte dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo se traduce aquí? Tengan en cuenta que leo de Reina Valera, quizá otras ediciones mejores, pero es lo único que tengo en mi mano y de aquí leo. No puedo mirar en el teléfono una edición mejor y hablar al mismo tiempo porque no se puede. O al menos yo no sé si hay algún truco para mirar en la pantalla y grabar, no sé. En directo aquí en el grupo Mi Redentores Yeshua. Es una cita clave porque en este mundo hay demasiado conflicto, demasiada mentira que el maligno sembró entre el mundo de los creyentes, y cuando no se entiende bien los detalles aquí afirmados y no se entiende bien o no se ubican las citas que corresponden o que son parejas, para decir así, ¿no? De los detalles aquí mencionados en el verso 7, Génesis 2, verso 7, entonces con razón se da crédito a espíritus engañosos que enseña, por ejemplo, sobre la inmortalidad del alma, ¿vale? Un detalle que las escrituras no enseñan en ningún lugar, pero a no tener en cuenta la creación, el Aleph, no se sabe obviamente cuál es la Tab, es decir, si no se entiende el principio, no se va a saber bien el final. Entonces, si uno busca por la mitad, buscará una cita por aquí, otra para allá, y aunque tiene la verdad delante de sus ojos, tropezará con una cita de por aquí y con otra por allá, ¿no? Por eso es bueno siempre, para todos los asuntos principales, volver al inicio, volver al principio, volver al Tanaj, ¿vale? Si se hace las cosas al revés, siempre se usa las escrituras para mal. Y se puede citar la Biblia, pero en un contexto equivocado. Y obviamente todos esos contextos equivocados desechan, nos apartan, destruye toda la obra de redención y la identidad del Elohim de Israel. Hay un tremendo peligro que la mayoría que enseña, que comparte, que tienen semillas de estas enseñanzas ajenas guardadas en su mente y en sus almas, no sabe cuántos cabos sueltos de hecho guardan y llaman fe, llaman emet, sin saberlo por ignorancia. Bueno, por eso, quédese con la cita, que es clave, y cuando pueda, pues investigue más. Seguimos verso 8, ¿no? Y Adonai Elohim plantó un huerto en Edén, al oriente, interesante, y puso allí al hombre que había formado. Y Adonai Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento sobre el bien y el mal. El verso 15, seguimos buscando la respuesta a nuestra cita, ¿va? Así que no vamos a leer verso por verso. Tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Por lo general, cuando escuchan qué ordenó, qué fue lo que obedeció, porque mi pregunta no es específica, no centraliza, ¿vale? Obviamente podría poner la pregunta de tal forma que uno, pues, todo el que conoce la Biblia pueda encontrar fácil la respuesta. Pero al dejarlo de esta forma, ¿qué fue lo primero que obedeció Adán? Uno puede buscar por aquí un montón de otros detalles que son importantes, pero no son relevantes en cuanto a la pregunta. Porque para que haya una obediencia, debe haber libertad de desobedecer. Y para tener obediencia o desobediencia necesitas una norma, una guía, una Torah. Pecado es transgresión de la Torah, paga del pecado es la muerte. Y hay libertad, que siempre Elohim deja la libertad para que el hombre decida el camino que quiere tomar. Él no quiere máquinas, ¿vale? Por eso hay un libre albedrío de parte de él. El hombre, en la condición en cual nosotros estamos, la mayoría no tiene este albedrío, no porque no debería tenerlo por creación, pero no lo tiene por la consecuencia exactamente de esta libertad de desobedecer lo que tenía que obedecer al principio, ¿vale? Me juego con las palabras. Tomó al hombre, lo puso en este jardín para que lo labrara y lo guardase. Bueno, por aquí se puede pensar, Elohim, el hombre obedeció a dar nombre a los animales, como aparece en capítulo 1. No es un orden, no es un mandato. De hecho, Elohim lo trajo delante del hombre
para que vea qué nombre le va a poner. De hecho, fue mejor para que el hombre pueda desarrollar su capacidad, o que pueda medir la capacidad mental que tiene, ¿no? Para que tenga una muestra práctica de lo que puede desarrollar. Bueno, es un asunto bastante largo. Por aquí la mente de uno puede irse por otra senda, porque puede pensar, a ver, hay 10.000 especies de palomas, ¿no? 5.000 especies de murciélagos, y así miles y miles. Al principio Elohim no creó tantas especies, creó una especie con la capacidad de desarrollarse en multitud variada, ¿vale? Todos son murciélagos que tienen una característica que lleva otro nombre, sigue siendo murciélago, ¿vale? Espero que entiendan, ¿no? Había millones y millones de animales allí. Y por otra parte, hay que tener en cuenta un detalle. Todo lo que estamos leyendo Génesis, eso es un detalle también importantísimo. Cuando lean Génesis, tiene que tener en cuenta quién lo escribió. Se le atribuye a Moisés, pero la estructura de cómo lo tenemos aquí viene como obra maestra de Esdras, ¿vale? Después de la salida del regreso de Babilonia, aquí se recompuso todas las escrituras, los rollos que tenían, y se armó en lo que nosotros tenemos hoy día. Para la generación a quien se comparte, hasta aquel entonces quizás algunas cosas vino de forma de transmisión verbal, es decir, se enseñaba de palabra en palabra, porque tenía memorias, no como nosotros ahora. Necesitamos ordenadores para que tenga disco duro y capacidad de almacenamiento de datos, porque nuestro cerebro no abarca tanto. Entonces, pero ellos tenían más potencial, entonces muchas se transmitían de forma verbal, otros lo tenían escrito. Aquí se armó todo, y para que sirva como instrucción para las nuevas generaciones, algunos detalles fueron presentados o escritos de una forma para que los lectores puedan ubicarse en el espacio o en el espacio-tiempo donde se estaba hablando. Por ejemplo, Caín salió, cuando huyó, se fue en la tierra Nob. No había una tierra Nob. Se tomó de aquí una mujer. No significa que no se menciona en cuánto tiempo apareció una mujer, una hermana, obviamente era por aquí, y no se justifica que, es decir, no había una tierra en sus días, una ciudad, un pueblo que se llamaba así. Pero en los días de las personas que estaban leyendo, que llegaban de Babilonia, ellos conocían la región. Entonces, prácticamente se escribió así para que se entienda en qué lugar se fue desde Canaán, ¿no? Porque no se sabe desde Edén no se sabe exactamente dónde sea el jardín, para que puedan ubicar el contexto a por dónde se fue, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de las personas que vivían en aquella época, se indicó, mira, la tierra Nob es aquí donde sabéis ustedes, pues aquí se fue Caín, en esta región, ¿vale? Que ahora le llamáis así. Es la forma como se presentan algunos detalles aquí. Hay que tener en cuenta la perspectiva del autor que escribió, y por qué a veces, porque si uno no entiende esos detalles, pues claramente le resulta raro, como que había una tierra cuando solo se habla de Adán, Caín, ya murió el Abel, más tarde en el capítulo 5 apenas se habla de Set, el tercer hijo, ¿no? Y prácticamente quedó dos. Aquí aparece que después de la muerte de Caín, de Abel, pues aquí que Caín mató a Abel, se fue a una tierra Nob, ¿no? Entonces se entienda que no había una tierra, sino es la perspectiva de lo que escribía, para quién escribía. Y así hay muchos otros detalles. Lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo mismo sucede con los animales. No significa que en un mismo instante se presentó delante de él 7.000 especies de diferentes ovejas, gusanos, ¿no? Para que todos reciban su nombre. No se especifica el tiempo en cual Adán puso los nombres, sino que se le presentó delante de él, y que el nombre que él le puso, cuando se le puso el nombre, quedó su nombre. Bueno, pueden decir que esa es una corazonada mía, pueden decir, ¿vale? Pero no se limiten, no tengan prejuicio, y aprendan a razonar.
¿vale? Porque si no, pasarán al extremo de los testigos de Jehová diciendo que aquí hay un día fue 7.000 años, un día fue 1.000 años, y claro, a lo largo de 1.000 años, hasta que entró en la día séptimo, ¿no? Obviamente que aquí puse un montón de nombres a todos los animales porque estaba en el día sexto que duró 1.000 años. Y por aquí en algún momento de su vida, quién sabe a cuántos cientos de años después, en ese sexto día que son 1.000 años, apareció Eva, creó a Eva. No, eso no lo describe la Biblia. Por eso hay que usar un poquito cierto sentido común. Las escrituras declaran una tarde y una mañana. No pasó 24 horas. Bueno, en ese sentido sí que tenemos algún estudio sobre la medición de tiempo. Les comento esto, sé que es una un poquito larga introducción, pero vale la pena para que se ubiquen un poquito en el contexto y la forma de cómo deben investigar cuando lean esas escrituras. Ahora, dice el verso 16, y mandó Adonai Elohim al hombre diciendo, aquí me quiero parar, ¿vale? Me quiero parar un poquito. ¿Por qué? Porque hay dos palabras aquí que quiero rescatar. Y mandó Adonai Elohim al hombre diciendo. Hay dos palabras, mandó y diciendo, que en hebreo es Zavá y la otra es amar. Así que si se pregunta dónde está, qué obedeció Adán o qué podría desobedecer, ¿vale? Aquí tenemos la instrucción y la indicación. Esta palabra Zavá significa ordenar, es una raíz, palabra raíz, ¿no? Significa ordenar. Y de aquí tiene muchos otros, entre los sentidos que se presenta para esta palabra, voy a descartar algunos, que es cargo, es decir, lo que se le cargó al hombre, lo que se le puso como responsabilidad. Establecer, imponer, mandar, orden, prohibir, prescribir, ¿no? Esos son de lo que significa esta palabra y mandó Adonai, es decir, y Zavá, ordenó, encargó, estableció, impuso Elohim a quién, al hombre, diciendo. La palabra diciendo es amar, que es prácticamente aviso, se le puso como aviso, se le declaró, se le ordenó, igual se puede tener el mismo sentido con la anterior, se le determinó, publicó, hablar, ¿no? Y mandó Adonai Elohim al hombre, se puede decir hablar, se puede traducir con hablar, pero en contra de, ¿no? Como advertencia. Está puesto aquí como anuncia, ten cuidado con esto. Por eso es hablar, pero en contra de algo. Entonces, ¿qué es ese algo? Obviamente hay que ver después qué es, en contra de qué o qué normas estableció Elohim. Y también señalar, punto. Es decir, aquí puso el punto sobre el i. Con esto tienes que tener en cuenta que de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comerás, ciertamente morirás. Traduce aquí, no es la mejor traducción. De muerte morirás. ¿Vale? Por aquí, apenas de aquí empieza a hablarse de la creación de la mujer. ¿Vale? Tenga en cuenta este detalle, nosotros lo hemos compartido en un PDF, está escrito. Hay más detalles sobre esos asuntos. Es importante que tengáis para este contexto este PDF. Pueden pedir a los administradores del grupo Mi Redentores Yeshua, esta congregación internacional, que les puede brindar este PDF. El caso es que se tiene que tener en cuenta la secuencia de los hechos. Creación de Adán, ¿vale? Vemos en el capítulo 1, presentó los animales, sintió su soledad, se despertó en él, no es casualidad, Elohim así diseñó las cosas por algo maravilloso. Hemos hablado, hemos compartido por escrito en otros contextos, pero aquí seguimos con nuestro estudio. Pero es importante ver este modo de creación porque muchas personas no saben qué y cómo y por qué Elohim obró de esta forma para que primero sean creados los animales, después el hombre, después se presentan los animales delante del hombre,
para que él las vea que tienen pareja, para que él sienta la soledad y ver que no tiene, algo le falta, ¿no? Algo que los animales están emparejados y él no, ¿no? Y apenas aquí recibió el orden, fue puesto en el jardín de este jardín para que lo labrara, para que lo cuidase. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una máquina, necesita un funcionamiento para que se mantenga activo, en fuerza, ¿no? Por eso no es un mandato, es una para que el hombre lo labrara y lo guardase, no es una ordenanza, una Torah para él, es una necesidad para el buen funcionamiento de su cuerpo. Aquí recibe la instrucción, esta Torah para él, y después dice, no es bueno para que el hombre esté solo, no, le haré una ayuda idónea. Vamos a pasar al capítulo 3, donde aquí dice, verso 1, aquí se podría fraccionar este capítulo en varias partes, porque son partes, de verso 1 a 3, por ejemplo, 4, 5, verso 6, verso 7, verso 10, verso 11, verso 12, 13, son partes importantes cada sección que mencioné, el grupo limita o enseña ciertas cosas. Bueno, verso 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Adonai, ¿por qué le decía que el verso 7, Adonai formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente? ¿Por qué es importante esta cita? Porque si se entiende bien esta cita, no se equivoca con lo que dice en este capítulo 3 sobre la serpiente, por el contexto está cercano, ¿vale? La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Bueno, sabemos que esta serpiente no era, fue algo que fue usado por el mal, por Hasatán, por el adversario, para poder así usar como medio, ¿no? Para dirigirse a Adán y a la mujer. Más que todos los animales del campo de Adonai había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿eh? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer. Es decir, ¿qué estás diciendo? ¿No? ¿Qué estás diciendo? Sí que podemos comer. Pero del fruto del árbol, de este no podemos comer. De este que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Vale? Por eso decía, aquí hay un segmento que es importante que se tenga en cuenta esa sección. Luego el verso 4 y el verso 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué va? No moriréis. Sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Si se entiende bien el verso 7 del capítulo 4, se van a dar cuenta por qué dice era astuta, y por qué no hay que lidiar con estos espíritus que te vienen poniendo en duda. Hay cosas aquí, pues no está en la Biblia. ¿Quieres saberlo? Obviamente. Es decir, el estilo que está aquí presentando el mal no ha cambiado durante 6.000 años. Lo vemos, lo presencian alrededor, no se dan cuenta. Yo lo noté hace poquito, hace unos días poquito, que pedía a una persona que haga una cierta cosa y él empezó prácticamente, me usó él mismo, Se les abrirá los ojos. Elohim sabe que si usáis otra fuente, pues tendrán acceso a lo que no está revelado, no está escrito, ahora no conocéis. Bueno, podría hablar mucho sobre este asunto, lo hemos hecho en otras ocasiones, seguramente lo vamos a hablar sobre su estrategia que usa aquí porque no ha cambiado hasta la fecha. Y vio la mujer que el árbol era bueno, ¿tal? Una vez que estás flirteando, si eso es la palabra correcta, con el mal, pues te conquista, te embruja. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Bueno de comer, vio que era bueno de comer y que era agradable a los ojos. Por eso muchos van por otras fuentes, porque son cosas más interesantes. Aquí se reclama mucho, se pide mucho, se espera mucho, demasiada rigidez, demasiadas leyes, demasiadas normas. Yo quiero ser libre. Rompe la valla y sale fuera. Y aquí una bestia salvaje
lo espera para comerlo. Pero es lo que hay. Elohim dejó normas y leyes para algo. El que quiere transgredirlas está en su libertad. Puede romper la valla, salir. Y vio la mujer que el árbol era bueno, ¿no? Deseable, agradable, encantaba. Codiciable para alcanzar la sabiduría. Por eso muchos van a buscar libros de Jubileos, libros de Enoch, libro de Aser, libro de Judás, hay un montón de libros ajenos. Bueno, están advertidos, muchas veces no vayan. Moisés, profetas y Ketuvim, los libros históricos, poéticos nuestros, los salmos, ¿no? Ese es el Tanaj que tenemos suficiente para poder guiar nuestra vía bien y enderezarnos. Como decía Shaul, 2 Timoteo 3:15 al 16, capítulo 3:15 al 17, de hecho, ¿no? La Torá, hablando del Tanaj, de hecho, en general, las escrituras son suficientes, perfectas, bastante buenas, para que uno alcance la estatura de la plenitud en el Mashiach, ¿vale? Aquí lean ustedes la cita concreta, yo lo parafraseé. Y vio la mujer que era así, ¿no? Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice el verso 7, ¿vale? Esta es otra sección. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿vale? Eso está explicado en algunos PDF que antes mencioné, que uno sobre este contexto. Y oyeron la voz de Adonai Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Adonai Elohim entre los árboles del huerto. Mas Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. A ver, antes también lo oía y no tenía miedo, porque estaba desnudo, dice, y me escondí. Verso 11. Elohim le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? Si se dan cuenta todos los detalles, no habla en plural. Él no llamó ¿dónde estáis? Por eso ellos no contestaron, contestó él. Preguntó: ¿dónde estás tú? Tuvimos miedo, no dice ese. Tuve miedo, porque estaba, me escondí. Nunca hablan en plural. Habla en plural más tarde. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Que estáis desnudo, como si la mujer no estaba. Han comido del árbol que te mandé, no comieses. Ese es otro texto clave, porque va en conexión con lo que está diciendo en el verso 1. La serpiente era astuta. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Interesante, no sé si ven el cambio. Estos son los efectos, ¿vale? Así que cuando citamos Romanos 6, 7, 8, tienen que hablar de Adán, de la naturaleza de Adán, mirando los efectos de la transgresión. La mujer que me diste por compañera, es decir, que le puse para que esté delante, esa es la transgresión. Si hubiese preguntado cuál fue la primera transgresión de mujer, sería así que comió, pero por una razón no se considera transgresora a la mujer. Pero la mujer sí falló en cuanto a su propósito, porque ella fue puesta para ser ayuda idónea, ¿vale? Eso es un tema que tendré que volver, lo compartí en la comunidad una vez y tendré que volver a compartirlo de nuevo para que quede constancia en audio también y que así lo subamos para todos los demás, para que se entienda esta posición de la mujer delante del varón, porque muchas veces se malinterpreta esta cita. La mujer que me diste por compañera, entonces ya, a fin de cuentas, tú eres el culpable, tú me la diste. Entonces Adonai Elohim dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Ves? Aquí se pasa la culpabilidad de uno a otro. Es importante este detalle, es que está en el verso 13, ¿vale? Es otro texto clave. Dijo la mujer:
¿Qué es lo que preguntó a la mujer? ¿Qué has hecho? La mujer contestó, la serpiente me engañó y comí. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta cita? Porque esa es a cual hace referencia Shaul en 1 Timoteo capítulo 2, verso 14. Y dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es importante que, ¿por qué se dice que Adán no fue engañado? La mujer sí fue engañada. Como lo mencionaba en el grupo, hay mitad de respuesta. La hermana Ana Sofía puso bien la referencia, es decir, explicó bien que la transgresión de Adán, lo que Adán de hecho obedeció, fue a su mujer, ¿vale? Y el hermanito Leonardo pues puso la cita, es decir, identificó citando la cita esta, que dice aquí claramente la que estamos leyendo, ¿no? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Más adelante, en el verso 17, bueno, hay aquí un contexto de palabra que se dirige hacia la serpiente hacia la mujer. Aquí también son un verso importante. Pero para dar con nuestra respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo primero que obedeció Adán? La respuesta está aquí en el verso 17. Es lo que bien citó el hermanito Leonardo. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. A continuación está la maldición. Algunos otros detalles. En el verso 17 prácticamente es la mitad de la respuesta, porque hay una otra mitad que no es tan fácil que se dé cuenta de ella. No es porque la hemos leído y he recalcado, he puesto el punto sobre algunos versos claves para que la tengan en cuenta. Si tienen en cuenta el contexto, sabrán por qué Adán obedeció, transgredió, de hecho, lo que tenía que obedecer a Elohim, que le dio el mandato aquí en capítulo 2, verso 16, donde dice, y mandó a Adonai al hombre, diciendo, al hombre, no a los dos, de todo árbol del huerto puedes comer, ¿no? Aquí está la indicación. Él tenía que obedecer eso, era una instrucción, por eso le cité el significado de las dos palabras. Y obviamente Elohim, ¿qué es lo que le dice? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Así que, ¿qué fue lo primero que obedeció? Adán no fue a Elohim. Lo primero que obedeció fue a su mujer, la voz de su mujer. ¿Por qué lo hizo? Obviamente por amor, o por emoción, mejor dicho, la verdadera Javá, como decía Yeshua, el que no hay amor más grande, eso es la verdadera Javá, que uno entregue su vida a favor de su hermano, de su pariente. ¿Vale? Adán no tenía Javá. Es decir, si yo contrasto la palabra de Yeshua con lo que es el significado verdadero del amor, con la actitud de Adán, más bien Adán estaba lleno de emoción. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el verdadero Javá sacrifica su vida para el otro. Aquí vemos bien claro que Adán dijo, no, espérate, no, yo no soy culpable. Decir, sí, lo soy, pero bueno, no me puedes culpar tanto a mí porque fue la compañera que tú me diste, ella me dio de comer del árbol, dice en verso 2, ¿no? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo, ¿qué voy a hacer? Yo comí, ¿no? El inocente. Por esa razón, Elohim culpa, y Shaul bien citó en 1 Timoteo 12:14, no culpa a la mujer. Tiene una excusa, no tanto, pero como vimos en el capítulo 2, verso 16, la ordenanza se dio al hombre, no a la mujer. La mujer obviamente le cita la ordenanza a la serpiente, pero no porque ella la recibió de Elohim, la recibió Adán, y él obviamente la pasó a su mujer. Pero bueno, ni caso. ¿Por qué? Esa sería una buena pregunta. ¿Por qué acudió a la mujer y no al hombre? Shaul dice bien, Adán no fue engañado porque él sabía, él tenía la instrucción. La mujer, dice, ella sí fue engañada y por eso ella tiene en parte justificación. Ella dijo, verso 13, capítulo 3, verso 13, la serpiente me engañó y comí. Por eso Shaul dice, Adán sabía lo que estaba haciendo. La mujer fue engañada. Y por eso se culpa a Adán, en lugar de hacer caso a su creador, se culpa porque hizo caso a la voz de su mujer. El problema es que la mujer fue engañada. ¿A quién hizo caso la mujer? A la voz del serpiente. Le dio crédito.
Por eso le decía que esta pregunta tiene una respuesta formada de 2 puntos. Adán obedeció a voz de su mujer, pero a la vez su mujer fue engañada por el Hasatán. Entonces, prácticamente, si la mujer fue engañada por Hasatán, ¿a quién obedeció? Adán. Porque obviamente a Elohim no. Al comer, desobedeció a Elohim. Obedeció la voz de la serpiente. Por eso a Adán se le imputa la culpabilidad de la transgresión porque él comió de una forma consciente sabiendo de quién come, que come algo prohibido. Él no se dejó engañado, por eso no se le culpa. Se justifica en cierta manera, la mujer se le quita la carga, se pone sobre él, porque él escuchó la voz de su mujer, que a su vez fue engañada. Por ende, él dio obediencia a la voz del mal, estuvo haciendo negocios con él, estuvo haciendo un trato político. Y el embustero, por eso se llama aquí, era astuto. Si no me equivoco, no he mirado, pero ahora pienso, se habla de la profecía de Daniel, que uno que vendrá con engaños, con sutileza, y seducirá a muchos que le seguirán en su camino hacia la perdición. Es una de las profecías que aparece en el libro de, creo que antes de la historia de los macabeos, es el contexto aquel. Y es la misma astucia, la misma sutileza que el enemigo usa para confundir, para engañar y destruir, a fin de cuentas. Divide y vencerás. Es lo que logró Hasatán al principio. Eso es prácticamente la respuesta completa. Está en el verso 17. Obedeció la voz de su mujer, que a su vez prácticamente obedeció la voz de la serpiente. Por ende, se hizo, en lugar de ser siervo de Elohim viviente, dando credibilidad a la voz de la serpiente, se sometió como súbdito, porque uno, con lo que se identifica, que da fe, da fuerza, da poder, da dominio. Si nosotros pertenecemos a Yeshua, si su espíritu está en nosotros, le damos fuerza a él mediante la fe que nosotros tenemos en él, ¿vale? Si le damos crédito a una enseñanza, a una doctrina de demonios, obviamente, este tendrá más fuerza y por ende, por contraste, vamos a ser desobedientes. Vamos a dar obediencia a un espíritu adverso, a un espíritu ajeno, que te enseña cosas que no están en las escrituras, porque mola, porque pega, es deseable, encanta la vista. Y uno, claro, necesita alcanzar la sabiduría, quiere tener el conocimiento. Por eso, le parece tentador buscar en el libro de Jubileos sobre el no sé qué almas aquí preexistentes. Pero, ojo, la serpiente era astuta. Y Elohim no impide, no está aquí con el látigo. ¿Qué haces? Pues, ¿cómo estás lidiando con este? ¿Cómo estás hablando con...? ¿No sabes que yo te prohibí, te ordené? Por eso el hombre tiene libertad de actuar. Y el hombre de buena voluntad, en su libre albedrío, se sometió a la astucia del enemigo, que usó un engaño, un disfraz, para que se convierta en el amo. Y así el hombre llegó a ser el esclavo. Así que tengan en cuenta con todas estas... ¿Por qué? ¿Por qué lancé esta pregunta? Obviamente por el contexto que se dio sobre la inmortalidad del alma y sobre este aviso, cuidado por donde van, porque es un terreno prohibido, cosa que las escrituras no hablan. El que quiera andar por este sendero, que no se maravilla que tarde o temprano llegará en la condición de Adán y tratará de justificarse después diciendo una y otra cosa. Nosotros hemos hecho en tu nombre muchas cosas, y él dirá, pues, transgresor de la Torah. ¿Por qué transgresor de la Torah? Porque obviamente Elohim dejó una instrucción, dejó una ordenanza, que el hombre, al ir por caminos que él no enseñó, en libros que no forman el Tanaj, pues da credibilidad a otros espíritus. Entonces se convierte sin darse cuenta en adversario de Elohim, obedeciendo la voz del maligno. Eso es un aviso para todos los que quieren usar esta estrategia, este estilo que lastimosamente el enemigo usa y muchos tropiezan, caen en sus redes, como hay en el Tanaj se usa esta parábola, ¿no? Que el enemigo extendió sus redes y los hijos de Israel como aves, como palomas, caen en sus trampas. Es quizás difícil de entender por qué Elohim permite esa cosa, pero la inclinación de uno en su libre albedrío es el que elige su destino. Elohim nos dejó libertad, nos puso por delante la vida y la muerte, nos dejó libertad de decidir. Nos insta, esa es la vida, esa es la muerte, elige la vida y nos llama a obedecer las instrucciones, que al fin de cuentas no son difíciles, de hecho son para nuestro propio bien,
Pero como fuimos acostumbrados a vivir como esclavos, ya no sabemos las restricciones que tenemos como esclavos y no sabemos valorar lo que hay fuera, la libertad que hay fuera. Entonces, cuando nosotros salimos en la libertad de la esclavitud, para que aprendamos a vivir en un nuevo mundo, pues necesitamos reglas, reglamentos. Entonces, claro, Elohim aquí nos da una serie de instrucciones y dije, wow, demasiado. Cuando yo era esclavo, vivía bien en mi tierra, en Egipto. Aquí teníamos nuestros manjares, nuestras sartenes con carne. Ahora no tengo esto, no tengo aquel, tengo que sufrir, tengo que aguantar y no gusta. Me tiene que venir uno, Moisés, que me diga lo que sea, uno que fue sacado de las aguas, nombre profético. La gente se queja siempre. Las normas que Elohim los pone para nuestro propio bien. Si lo sabemos bien claro, que la Torah es el fundamento de nuestra vida, obedecer la Torah es agradar a nuestro Creador. Escuchar, beber agua de fuentes envenenadas, de fuentes ajenas, de pozos grietados, ir a libros ajenos a las Escrituras, es dar credibilidad a otros espíritus. Obviamente eso te llevará por un camino que sin darte cuenta te pondrás en contra y dirás, pues yo no, fue el cabalista José Álvarez o quién sea, bueno, no sé, me ocurrió ahora un nombre que mencionó tal cosa. Él es su servidor, tú me le diste como guía espiritual, porque es lo que él dice. Tengo su ruaj del Altísimo está en mí. Tú me diste me pusiste en camino de Y si así se acusa a Elohim. No te conozco. Transgresor de la Torah. ¿Por qué? Porque Elohim dio una norma que nosotros deberíamos obedecer sin más. Que no la entendamos, pues pedir a Elohim sabiduría para que la entendamos, para cavar en sus profundidades y así alimentarnos de ella, que así podemos ver la bendición que nos trae. Tenemos aquí un potencial. Si no cavamos para disfrutar y gozar de lo que podemos ver como restricción ahora, mañana vamos a disfrutar porque eso salva nuestra vida, nos protege. No hay que hacer caso a la voz de nadie. Por esa razón, ni tu mujer, ni tu hija. La mujer fue sujetada, fue puesta bajo el dominio del hombre. Una cosa que no gusta, pero por algo Elohim lo puso así. Es una buena enseñanza aquí, pero a las mujeres, en lugar de hablar, muchas mujeres, en lugar de hablar sobre qué significa que Elohim puso a la mujer bajo la autoridad, el dominio, deberían buscar la raíz de esta palabra para que vea qué sentido tiene, que lo puso bajo el orden del hombre. Es hay buena instrucción aquí. Pero las mujeres que quieren ser maestras, en lugar de ocuparse con lo que le corresponde, se ponen a enseñar a los varones lo que corresponde a los varones. Cosas inconcebibles. Pero es así, el mundo es al revés. Gusta lo que Elohim no dispuso para una persona, pues uno quiere, anhela, desea el bien del otro, tiene el mismo deseo que Caín. El mismo deseo que Caín tiene muchas personas, no se conforman con lo que tienen. Quieren la posesión del otro. En lugar de agradar, como decía Job, Él nos dio, Él da, Él quita, Él nos da. Amén. Él sea honrado porque Él sabe mejor que nosotros por qué no tengo tal don, por qué no tengo tal cosa, por qué me falta. Pues por algo, averigua por qué. Aprenda la lección y el que es fiel en las cosas pequeñas se le dará más cosas más grandes, ¿no? Por eso Yeshua decía, ¿quién es mi padre? No, mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre de Yeshua es que obedezcamos al Hijo, ¿no? Entonces, que tengamos en cuenta lo que Yeshua dijo, el que me ama, pues a su vez guarda mi palabra, mi Torah. Entonces, si nosotros tenemos en la mano la Torah que Él nos dio, a esta la debemos obedecer. El que no hace caso a su Torah, hará caso a su madre, a su padre, a su hijo, a su hija, y por ende automáticamente se hará transgresor de las normas y dirá como excusa, no, pues a ver, tú me mandaste que tengo que obedecer, tengo que amar a mi padre, tengo que amar a mi esposa, tengo que amar, tú me diste la ayuda idónea. Eso es justificarse en lugar de obedecer. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta la justicia de Elohim. Elohim dio un mandato, obedécelo. Si amas a Yeshua, cumple con su mandato. Independiente de lo que dice tu madre, tu padre, tu hijo, tu hija, esposo, esposa, quien sea otra cosa. Entonces, eso es la voluntad de Yeshua, es clara y uno debe obedecerla. El que quiere seguirle a él debe tomar como él el ejemplo que él nos dio. Él cumplió con lo que a él correspondía, obedeciéndole hasta la muerte. Y si tuvo que pasar por muerte porque no había otra forma,
pasó por muerte. Entonces, si Él nos dio este ejemplo, no importa lo que tenemos que sacrificar. No por nada hay en la Torah leyes que dice, si tu mujer te llama a invocar el nombre de una deidad ajena, que seas el primero que tira con piedra a matarla. La mujer, pues, es tu criatura, tú me la diste. No, como ayuda idónea la pusiste aquí en mi camino. En este caso, la mujer no cumplió con su propósito. Y en este caso falla el propósito. Hay que matarla con piedra. Una ley que para la mayoría es incomprensible, ni quiere pensar en ella. Pero por eso se le manda al hombre. Todos tenemos nuestra Torah. Nosotros aquí tenemos un paquete completo de leyes porque nuestra situación es peor que la situación de cualquier otra generación anterior. Por eso dentro de la Torah tenemos muchas normas porque hemos fracasado mucho, nos hemos apartado muchísimo del blanco y entonces necesitamos todas estas normas para poder recuperar el blanco. Si le hacemos caso, pues estaremos bien con Elohim. Obedecemos la palabra de Elohim. Si no hacemos caso, aquí la mujer es un símbolo de lo que sea que sustituye a Elohim. Damos crédito, obedecemos a la esposa, al hijo, al esposo, al madre, padre, vecino, jefe, quien sea, y le damos poder a esta persona y lo convertimos en punto de deidad, porque le quitamos a Elohim la autoridad que deberíamos darle a él. Y ponemos esta autoridad sobre la persona a quien nosotros obedecemos, cuya voz obedecemos, ¿vale? Voy a dejar aquí esta presentación, espero que la ha servido de bendición, espero que puedan entender este mensaje y que tengan en cuenta a quién obedecen, porque nosotros somos hijos de Adán, somos Benei Adam, hijos de Adán, y estamos en la condición de él, obedecemos la Torá, que nuestro amo, nuestro creador, nuestro redentor nos dio, obedecemos la voz de quién, a quién damos nosotros autoridad, poder, dominio, y exaltamos como soberano por encima de Elohim. Porque si no le damos a él, a quien sea, le damos la autoridad, la honra que le corresponde a él. ¿Vale? Así que hay que meditar y ver el asunto de esta perspectiva, sacar provecho en ese sentido para tener bien claro a quién pertenecen, con quién hemos contratado un voto. Doy más crédito a la mujer a quien yo amo, en este caso como Eva, sea quien sea, no ponga aquí hijo, hija, quien sea, jefe, porque si antes de pecar, antes de ponerme en contra de Elohim, digo que la amo, lo respeto, lo honro, cuando a causa de él me pongo en contra de Elohim porque le hago crédito a esta otra parte, ¿sabe qué sucede después? Lo mismo que hizo Adán. Tú me la diste, esta es la culpable. Y vamos a cargar el muerto sobre mi jefe, mi pareja, mi hijo, mi hija, mis padres. Porque es lo que hace el pecado, el efecto del pecado, de la transgresión. La obediencia al Hacedor, al Creador, nos hace tener virtud, dominio propio. Estar bien, en paz y en shalom. Cuando damos crédito a lo que sea que no es Elohim, quitamos ese honor, perdemos este valor y vamos a justificar nuestros hechos. Entonces, en la persona que se justifica, aquí puedes ver, ¿no? Característica, puedes investigar a qué nivel se encuentra. Bueno, siempre hay mucha psicología aquí, detrás de todo hay muchas enseñanzas y podemos seguir sin fin para sacar provecho de lo que se enseña de toda la Biblia, que es un mero capítulo, ¿no? Una página, 2 páginas, lo leemos en 5 minutos, menos de 5 minutos. Entiendan por qué yo no comparto Parashot, porque aquí hay infinidad de cosas que una parashá lo tiene que pasar por alto. Voy a hacer un tema por qué no comparto Parashot algún día, para que quede constancia un poquito más centrada sobre este asunto. ¿De acuerdo? Que todos tengan un feliz día de Shabbat, precisamente hoy, o en el día que sea, que tengan buen día bajo la guía del Ruach, y que tu vida sea entregada para siempre para obedecer al Elohim viviente, al Elohim de Israel, a nuestro Salvador, quien es Yeshua, nuestro Goel, nuestro soberano Redentor. Bendito sea su nombre y honrado sea su Padre para siempre. Amén. Shalom a todos.